Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La afirmación que hace el apóstol Juan en estos versículos es sorprendente. Y cada uno lo puede mirar de la misma perspectiva que lo puedo mirar yo mismo. ¿Cómo es posible que pueda decir lo que dice? Que podamos vencer al mundo. Cuando yo mismo me miro en mis debilidades, en mis flaquezas, cuando yo me puedo ver tan lejos de poder dar un paso sin ningún tipo de ayuda o de comprensión o de paciencia, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo yo o cómo puedes tú vencer el mundo? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Hacia dónde nos encamina? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que significa el cristianismo y el evangelio para ti y para mí? Que nos haga ser capaces de creer estas palabras que nos dice en el versículo 4 y versículo 5, que vamos a mirar en esta tarde. ¿Vencer el mundo? Bueno, pues yo quiero que miremos 5 cosas en estos 2 versículos, por lo menos que intentemos aclarar y comprender e incluso gozarnos en lo que esto está trayendo a tu vida y a la mía. Lo primero que nos establece, de manera indirecta, pero de manera clara, es que el creyente, es decir, tú, si es que eres creyente, estás en conflicto con el mundo. En el capítulo 3 de esta misma carta, el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es más que contundente, es más que claro. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El hecho mismo de que seas discípulo de Cristo, de que seas un nacido de Dios, que seas creyente, que seas cristiano, implica que has entrado en un conflicto con el mundo, desde todas sus perspectivas. Así que te engañas, lo hemos dicho en alguna ocasión, te engañas si tú has venido a Cristo buscando paz con el mundo o incluso buscando paz contigo mismo, sabiendo que hay una lucha interna. Romanos nos lo dice, con respecto a nuestro propio pecado. ¿Por qué hay este conflicto? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Por qué se ha establecido esta relación de odio, de aborrecernos, de rechazarnos con el mundo? Bueno, ya lo hemos dicho en ese versículo que hemos leído, por el simple hecho de ser discípulo de Cristo. Si me han perseguido a mí, o me han rechazado, o me han aborrecido a mí, a vosotros también os rechazarán, os aborrecerán y os perseguirán. Si el Señor que está a la cabeza vino al mundo y el mundo no le recibió, nosotros que estamos en Cristo nos encontramos con ese mismo problema, que el mundo no nos va a recibir, al contrario, nos va a rechazar. Así que
en cada momento que salgas a la calle y que trates con las filosofías, los pensamientos, las actitudes que el mundo está trayendo, si eres discípulo de Cristo ya estás en conflicto. Por eso es que nuestra vida es una constante batalla con el mundo y no la podemos evitar. La segunda razón por la cual el mundo nos aborrece es porque sencillamente nosotros lo aborrecemos, nosotros no lo amamos. En el capítulo 2 de la misma carta, en el versículo 15, nos hace una demanda, dice 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vosotros habéis tomado la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas, envuelta toda la voluntad, todo el ser. Y por tanto el hecho de tener que amar, de querer amar, de poder amar a Dios, nos hace ponernos en una dificultad. No podemos, no debemos amar el mundo. No se puede amar a estos dos señores. No podemos caminar en estas dos direcciones opuestas. Así que el mundo nos aborrece porque nosotros lo aborrecemos, porque no lo amamos, porque no queremos amarlo, porque no queremos tener ninguna relación con él. Lo queremos apartar de nuestra mente, lo queremos apartar de nuestro corazón. ¿O no es así? Porque lo que nos está diciendo en este capítulo 2 es que tú mismo tienes que analizarlo. Si amas al mundo o algunas de esas partes del mundo, entonces, ¿cómo puedes estar amando a Dios? ¿Y cómo puedes servirle? Así que tienes que ver cuál es tu posición en este lugar y en este momento. La cuestión, por tanto, en este primer punto es que tienes que preguntarte a ti mismo si tienes o no tienes un conflicto con el mundo que te rodea. ¿Lo amas? Entonces no tendrás problemas. ¿Amas a Dios como debes de amarlo? Entonces tendrás problemas. ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Eres su discípulo? ¿Eres su servidor? Entonces tendrás problemas y conflictos. ¿Ves que no tienes conflictos ni problemas, sino al contrario, comodidad con el mundo? Entonces quizá es que no seas discípulo de Cristo. Porque el creyente, lo vuelvo a afirmar, lo dice la Escritura, el creyente tendrá dificultades, tensiones, luchas, problemas, aflicción con el mundo. Bueno, es levantado una cuestión en el segundo punto, porque nos tendremos que preguntar, ¿qué mundo es este? Porque la Escritura, la verdad es que nos habla de diferentes mundos, de diferentes perspectivas. A veces el mundo es simplemente la creación de parte de Dios y como creación es una creación buena y es deseable y Dios quiere que disfrutemos de las cosas del mundo, del sol, de la luz, de los alimentos, de los colores, de la música, etcétera, etcétera. Por tanto, no puede ser este mundo. No puede ser en sí las personas en sí criaturas de Dios, porque todas, aun cuando de una manera caída y dañada, son imágenes de Dios y tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Bueno, pero hay otra perspectiva que nos habla la Escritura muchas veces de otra visión del mundo. Fijaros en el capítulo 5 de nuestra carta y el versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya nos está dando una posición en la situación en la que nos podamos encontrar como creyentes cuando tenemos un conflicto con el mundo. Se está refiriendo a ese mundo que está bajo el maligno. Es decir, donde es Satanás, el príncipe de este mundo, está gobernando y está dirigiendo
todos los asuntos. Nosotros estamos en este mundo para predicar el Evangelio. Satanás está en este mundo para frenar el Evangelio. Así que vamos a encontrarnos en una pelea constante, porque el mundo al que se está refiriendo, que está bajo el maligno, está bajo su dominio y no lo quiere perder. Y nosotros, que somos del reino de Cristo, estamos en batalla porque queremos arrebatarles almas al maligno. Es todo un sistema opuesto a Dios. Y cuando miramos en Apocalipsis podemos darnos cuenta de toda esa gran ramera, esas naciones que se unen, todos esos poderes políticos, sociales y filosóficos que se oponen de una manera dirigidos por la serpiente antigua para oponerse a los planes de Dios y por tanto también a la obra de Dios que es la Iglesia. Nos dice también Juan, en el capítulo 3, versículo 9, en su Evangelio, que este mundo es de aquellos que aman las tinieblas, los que aman la poca luz, los que aman la oscuridad, las tinieblas de su propio corazón y de su propia mente. Por tanto, no está hablando de la gente normal, de la calle, no está hablando de la creación y de la naturaleza que nos rodea, sino el imperio de Satanás, que es la enemistad contra Dios mismo. La ramera seductora que intenta engañarnos, desviarnos, hacernos adulterar espiritualmente, que es engañosa y que es dañina, que puede levantar toda la música y todas las luces y todos los atractivos, que puede tocar lo más íntimo y sensible de nuestro corazón y los más confusos y torpes pensamientos de nuestra mente para llevarnos a su campo, a su terreno. Nos quiere hacer resistir y nos quiere hacer rechazar, quiere poner su sello constantemente en todas las criaturas bajo el cielo. Esto es lo que nosotros nos encontramos contra la enemistad, la parte caída, la parte alejada espiritualmente de Dios, los enemigos de Dios, los opuestos a Dios, los que quieren tentar y los que quieren dañar y golpean con toda su fuerza las puertas de la iglesia para destruirla. Estos son nuestros enemigos, este es el mundo. Por eso no está diciendo Juan ni nos está diciendo las Escrituras que tenemos que aborrecer y tenemos que rechazar y encontrarnos en enemistad con toda el arte o toda la cultura o toda la belleza que la gracia común nos puede traer a nuestras vidas, sino toda aquella gracia, todas aquellas bendiciones, toda aquella música, todo aquel arte que lo que nos quiere es apartar del Señor y dejarnos en la oscuridad de las tinieblas y por tanto bajo el poder del dominio de Satanás. Es este mundo que nos está diciendo que lo bueno ya es malo y lo que siempre hemos considerado malo ya es bueno. Que nos intenta confundir todos los conceptos que hemos aprendido desde el principio en nuestra propia naturaleza y también en las Escrituras. Y quieren romper los lazos del matrimonio, la dignidad del ser humano, el sentido de la vida, que quieren ponerse en el lugar de Dios, que quieren levantar sus propios ídolos. Esa es nuestra enemistad, ese es nuestro conflicto. Pero eso es la batalla que vamos a tener constantemente en nuestras vidas mientras estemos aquí. Pero ya hemos dicho que el creyente va a tener siempre un conflicto con el mundo y que este mundo es aquel que está bajo el maligno, que es seductor y que intenta apartarnos o resistir, frenar la influencia del Evangelio y de la gracia, la misericordia de las buenas noticias. Pero preguntaros en tercer lugar, cuando nos dice aquí en estos versículos que nosotros vencemos al mundo, ¿qué es esto de vencer al mundo? ¿Qué significa que tú y yo, con nuestras limitaciones y nuestras torpezas, podamos vencer el mundo? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que no quiere decir es que vayamos a acabar con el mundo
y que nosotros lo vayamos a transformar. No es posible. Nosotros no podemos acabar con el mundo. Su fin ya está destinado, si recordáis. Las Escrituras, otra vez más, Apocalipsis, nos dicen que el destino de este mundo oscuro ya está dispuesto, ya está preparado. No es nuestra tarea destruirlo, transformarlo, hacer una revolución para cambiar todo el sistema de cosas. ¿Quiénes somos nosotros para resistir la astucia, el poder, el dominio del príncipe de este mundo que tiene imperios espirituales a su alrededor? No, nosotros no podemos cambiar y no necesitamos hacerlo porque Cristo lo hará en su momento. Él ya tiene decidido el momento y el lugar y la forma de acabar con sus enemigos y arrojarlos al fondo del abismo. Pero entonces, ¿qué significa que nosotros podamos vencer al mundo? Bueno, 3 cosas podemos decir aquí. Lo que nosotros podemos hacer, tú puedes hacer, si eres creyente, es resistir las tentaciones y las provocaciones que el mundo te pueda traer. Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, que nos guardemos sin mancha del mundo. Esto es lo que nosotros podemos hacer, que podamos resistir todos los ataques, todos los engaños, toda la obra seductora que el Señor pueda traer sobre nuestras vidas. Lo podéis leer, por ejemplo, en las cartas que se escribieron a las iglesias de Asia, en el Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. A cada una de esas 7 iglesias de Asia se les dice una y otra vez a los que venzáis, a los que podáis vencer. Lo que nos está diciendo es que nosotros podemos resistirlo. Nuestra tarea como creyentes de manera individual y nuestra tarea como iglesia no es perseguir, destruir el mundo, es resistirlo. Es que todos sus ataques choquen contra un muro, que luego diremos qué clase de muro es. Resistir sus provocaciones, sus dardos, los dardos del maligno, todos los ataques que se hacen a tu alma, todo intento de seductor que puede traer a tu propio corazón, que podamos constantemente decir no a esa astucia, a esa maldad que el diablo quiere levantar con todas sus huestes y con todo su ejército que está a nuestro alrededor. Así que cada vez que dices no a la tentación, cada vez que resistes la influencia del pecado o cada vez que te mantienes firme ante los dardos del maligno que te quiere asustar, te quiere humillar y te quiere hacer un cobarde o un desertor. Cada vez que podemos decir aquí estamos y nada podrá apartarnos, hemos decidido seguir a Cristo por encima de todas las cosas, eres un vencedor del mundo. Resistir al diablo, nos dice, y entonces él huirá de vosotros. Por tanto, aquí estamos. Nosotros estamos para hacer muro, para hacer barreras, para que nuestro corazón se mantenga firme y nuestros pensamientos se mantengan claros y anclados en las Escrituras. Pero hay una segunda forma de poder ver que hemos vencido al mundo, que podemos vencer al mundo y que Dios quiera que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos vencer al mundo, y es acabar nuestra carrera. Hemos comenzado, ya lo hemos iniciado. El Espíritu ha venido, ha obrado en nuestro corazón, ha implantado la fe. Hemos descubierto la gravedad de nuestros pecados, pero también hemos descubierto la grandeza de nuestro Salvador y hemos descansado en Él. Por fin podemos decir que nuestra carga ha caído y se ha apartado de nosotros y podemos ver lo que antes no veíamos con nuestros ojos de la fe, que es la esperanza del cielo. Y cada vez que podemos mirar hacia adelante, corremos con todas nuestras fuerzas, clavados nuestros ojos por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y nada ni nadie nos podrá apartar, y cogemos esta fe tan hermosa o esta salvación tan gloriosa que tenemos ahora en nosotros mismos y decimos, nadie nos la va a poder, nos la va a intentar arrebatar de las manos.
llegar hasta el final. Que podamos llegar un día cuando ya tengamos que cerrar los ojos definitivamente y podamos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si Él ha estado con nosotros en principio, ¿por qué no va a estar en el medio del camino y por qué no va a estar al final del camino? Cuán glorioso será el día en cuando tú o yo podemos pensar que ya es nuestro último día aquí porque va a ser el primer día de la eternidad allá. Y podamos decir, hemos vencido. Como nos dice otra vez en las cartas a las iglesias de Asia, en Apocalipsis, que podamos llevar nuestra piedra blanca y podamos mostrar nuestras ropas blancas relucientes y podamos llevar ese sello escrito en nuestras mentes o en nuestros corazones. Somos de Cristo. Cuán desastroso y humillante debe ser para el diablo, que ha intentado tantas veces con sus ataques y sus seducciones apartarte de la fe, humillarte, quitarte la gracia y el gozo. Y que tú puedas llegar y decir, hemos llegado hasta el final y hemos vencido y hemos resistido. Vencer al mundo no solamente es resistir ahora esos ataques, sino es llegar al final de manera victoriosa. Correr la carrera y saber que la hemos terminado y que al final de la carrera nos espera esa corona de victoria que se nos ha prometido. Pero hay una tercera manera de vencer al mundo, rescatando almas, quitándole esas almas que están bajo el dominio de Satanás. Cada vez que predicamos el Evangelio y alguno de ellos dice sí a ese Evangelio, cuando el diablo quiere seducir al mundo y retenerlo bajo sus fauces, sus mentiras, sus acusaciones, sus engaños, y nosotros podamos presentar las buenas nuevas, repartiendo literatura y mostrando nuestras obras y proclamando nuestra fe, y que podamos encontrar a nuestra propia familia, a nuestros hijos que han crecido y han aprendido acerca de esta fe que nosotros tenemos en nuestro corazón, y hemos hablado a nuestros familiares y les hemos convencido que esto no es un capricho, sino una obra divina en nuestras propias vidas. Y hemos mostrado que hemos sido transformados, que aquellos que estaban perdidos han sido hallados y que ahora ya no somos el de antes, sino que somos nuevas criaturas y al viejo hombre lo hemos dejado atrás y que ahora viene un nuevo hombre. Y la gente se maravilla. ¿Quién es este? Decían de Saulo, que antes perseguía a los cristianos y ahora proclama el nombre de aquel que antes perseguía y aborrecía. ¿Cómo podría sentirse el diablo que tenía bajo sus manos aquel celoso hombre de obras, aquel religioso fanático, y que ahora lo han convertido en el instrumento más glorioso para llevar las buenas nuevas? ¿No es grandioso que tú y yo podamos ser no vencedores, sino conquistadores de almas proclamando el Evangelio? Que podamos humillar al mismo Satanás diciéndole, este ya no es tuyo, ahora ya es de Cristo. Por tanto, sí, nosotros podemos vencer al mundo resistiendo sus ataques, continuando hasta el final nuestra carrera y mientras tanto poder ganar, rescatar a otros como nosotros del mundo para el reino de Cristo. Hagámonos una cuarta pregunta o un cuarto punto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una criatura como yo, o como tú, con nuestras aflicciones y nuestras debilidades, ante este propósito tan glorioso de poder vencer el mismo mundo, el mismo Satanás, y poder resistirlo, y poder conquistar, y poder avanzar, y poder extender el reino del Señor, cómo esto tú y yo lo podemos hacer? ¿Dónde están nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Bueno, al menos en estos dos versículos se nos dicen dos cosas. No podemos vencer el mundo por ser quienes somos en naturaleza y en creación, porque lo único que somos criaturas caídas que hemos dañado la imagen de Dios con nuestro propio pecado. No, nosotros podemos vencer el mundo porque somos nacidos de Dios, engendrados y ahora hijos de Dios. Versículo 4, el anterior. El que no es de Cristo no puede vencer al mundo. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4.
Nosotros no podemos vencer al mundo si no somos cristianos. Podremos dar toques, podremos darle una capa de pintura, podremos disimular. No despreciamos todos los beneficios de ONGs y todos los sistemas que se han levantado para hacer una sociedad más digna o más justa o más equilibrada en tantas otras cosas. No despreciamos estos, pero no se puede avanzar mucho más. No podemos cambiar el corazón del hombre. Aun cuando tengamos ONGs y tengamos nuevos hospitales y cuando podamos hacer que la tierra produzca más y traiga más beneficios, podemos tener todo el cuerpo y aún así perder el alma. No, nosotros podemos cambiar el mundo siempre y cuando Cristo nos haya cambiado a nosotros, nos haya transformado y hayamos pasado de ser meras criaturas de Dios a poder ser ahora hijos de Dios. Podemos vencer al mundo porque somos sus hijos. ¿Cómo nos va a dejar Dios solos? Él es el que nos da la victoria, es el que nos mantiene. Él es el que pone en nosotros toda la fuerza. El que está conmigo no se perderá, sino que vencerá y continuará hasta el final. Tu pertenencia y tu relación con Dios o con Cristo es el que te va a dar la fuerza para vencer. Es decir, desde un principio, desde el principio de tu conversión, el principio de la fe, ya estás en el bando vencedor. No es que va a haber una batalla a ver quién vence, no. Por la obra divina de pura misericordia y de pura gracia que te ha traído y te ha puesto en el lugar de conquista y de vencer. Hay heridas, hay caídas, hay dolor, a veces dudas, pero se ha escrito, está señalado, prometido en la palabra de Dios y Dios no cambia y no se arrepiente, que Él tiene toda la victoria y nosotros estamos en el lado vencedor. Así que no nos asusta todo el inmenso ejército que Satanás pueda levantar, toda la astucia del pecado y del engaño que pueda traer a nuestras vidas, porque nosotros sabemos que si estamos en las manos del Señor, nada ni nadie nos podrá arrebatar, nadie nos podrá quitar el amor que no está en nosotros, sino que está en el Señor Jesucristo, que son las manos más seguras. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a la enemistad de este mundo, sabemos que vamos a vencer porque Dios está de nuestro lado, o mejor, nosotros estamos del lado de Dios y Él nos mantiene en el campo seguro. Es la pertenencia, es la relación filial que tenemos con el Padre. Si Él nos ha dado el alimento y el vestido, incluso te ha dado la fe, que te hace cruzar todos los abismos y todos los conflictos para llevarte al cielo, nos dice la Escritura, ¿cómo no te va a dar Él ahora todas las cosas? Así que estamos en el lugar de vencer, de la victoria, porque todo lo que le pidamos, el Señor, nuestro Dios, que es el conquistador y es el Señor del universo, nos dará todo aquello que sea necesario para nuestras almas. Nos podrán quitar la vida, pero ya está señalado, está escrito, está confirmado, es seguro que nada ni nadie nos podrá quitar el alma y la salvación que está en el Señor. Pero no solamente nos dice que podemos vencer al mundo porque somos hijos de Dios y estamos en Él, protegidos por Él, en el bando vencedor, sino porque nos ha dado el arma más poderosa y más extraordinaria que podamos imaginar, la fuerza que vence al mundo, dice Juan aquí. Esta es la fuerza que vence al mundo. ¿Cuál? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Cuál es el arma que podemos tener para poder atacar todos los ataques y poder vencer todas las seducciones? Y entonces nos dice, la fe. Y entonces descubrimos, la Escritura así nos lo enseña, que la fe no es simplemente ese acto principal o primero que dimos para aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. La fe es mucho más. No es aquel primer paso para tener una vida nueva y ser hijos de Dios, sino que podemos tener
una extensión mucho más grande cuando hablamos de la fe. Fijaros lo que dice el mismo Juan en su mismo Evangelio, en Juan capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está nuestra victoria? ¿Dónde está nuestra arma? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está el poder para poder decir no a todos los ataques, a todas las mentiras, a todas las acusaciones del maligno y del mundo? Nuestra fe. Confiad, dice. No tengáis temor, porque yo ya he vencido al mundo. Nuestra confianza, por tanto, está ¿dónde? En la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo ha vencido. No es que sea una victoria definitiva en el momento de la cruz, porque sabemos que la victoria de Cristo es una continuación constante de rescate de todos aquellos que el Padre le ha dado y que todavía aún sabemos que hay muchas almas que tienen que ser salvas. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras es que Él ya ha extendido la mano. Él ya ha empezado a obrar. El reino, Cristo, ya está en este mundo y está extendiendo sus manos de victoria. Y por tanto, sí, nosotros tendremos conflictos. Pero tener fe, dice, porque yo ya he vencido. Yo ya voy por delante. Yo ya sé quiénes son los míos. Y nada ni nadie los podrá quitar o podrá apartar de mi mano. Así que nuestra fe es poderosa porque está puesta su confianza en el Señor Jesucristo y en su victoria, no en ti. No es el que tú puedas hacer grandes cosas o que haya alguna cosa natural en ti que te haga tener una personalidad conquistadora y vencedora. No, nuestra fe es la que nos dice Cristo vence. Él es el que conquista y yo estoy a su lado. Pero también nos dice, en segundo lugar, que esta fe es una confianza puesta en el amor que Dios tiene o Cristo tiene para contigo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá dañar si Dios ya ha puesto nuestro amor en Él o nosotros? Lo dice en Romanos de una manera clara en el capítulo 8. ¿Sabéis que tendremos que cruzar por fuegos? Tendremos que afrontar tormentas. Habrá multitud de conflictos. El Salmo 23 nos dice que tenemos que pasar por valles de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me darán el aliento necesario. ¿Sabéis que en medio de las mayores dificultades, de la más grande de las enfermedades, la enfermedad del alma, no estamos solos? Que aun cuando a veces tengáis que afrontar todas estas tinieblas que os rodean, tenéis la luz en vuestro interior. Que aun cuando veáis que el mundo cae sobre vosotros y que os va a aplastar y que os va a arruinar y apartaros definitivamente porque veis vuestras debilidades y vuestras flaquezas, a la misma vez podremos ver el mismo cielo que nos protege y nos abraza. A veces podemos encontrar que ya no podemos dar ningún paso. Y entonces viene nuestro Dios amante y nos da alas y nos da la fuerza y podemos seguir adelante. Cuando apenas podamos dar un paso más, Él es el que nos empuja, el que nos tira. Y cuando aún ni siquiera ya es suficiente que nos empuje y nos anime, nos levanta con sus propios brazos y nos hace seguir caminando. Nunca nos deja caídos. Porque nuestra confianza no está puesta en que nosotros le amamos, sino que Él nos amó primero. Y si nos ha amado de la manera que nos ha amado. Y nos ha amado hasta el punto que ha dado a su único Hijo por ti y por mí. ¿Cómo nos va a dejar que nos perdamos? Todas las cosas que podamos imaginar en este mundo no son para nuestro mal, sino que nos dice Pablo a los romanos, es para nuestro bien. Pero la fortaleza de la fe no está
únicamente nuestra confianza en la victoria del Señor Jesucristo o nuestra confianza en el amor de Dios para con nosotros, sino como nos dice aquí en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una fe centrada en Cristo como el Hijo, el ungido, el enviado, la esperanza. El mundo nos va a intentar seducir. ¿Queréis magia? El mundo os dará magia. ¿Queréis entretenimiento? El mundo os dará entretenimiento. Filosofías, ideas extraordinarias, inimaginables, nos podrán dar de tanto ingenio. Es tanta la sabiduría del mundo, es tanto la astucia, tanto el conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros, pobres criaturas, hijos de Dios, afrontar toda esta grandeza de magnitud de imágenes, toda esta obra seductora que hay a nuestro alrededor? Simplemente con una cosa, simplemente con un mensaje, una noticia sencilla y simple a este mundo, una llave que abre todos los corazones y rompe todas las durezas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos que ir nosotros con mayores sabidurías, la sabiduría del mundo, las habilidades que se puedan expresar. Pablo tiene que decir en 1 Corintios capítulo 2, yo no he venido aquí con la sabiduría de los hombres, con el poder, con milagros y prodigios. Yo solamente vengo con un mensaje sencillo. Cristo y Él crucificado. Y sabemos quién es Cristo. Y sabemos por qué es crucificado. Y eso es más que suficiente bajo el poder extenso del Espíritu para cambiar cualquier persona. Así que nosotros vencemos al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje, porque tenemos a Cristo, porque tenemos la buena noticia. No tenemos que hacer grandes obras para transformar el mundo. Lo único que tenemos que decirle, todo aquel que en Él crea, aun cuando sus pecados sean los más grandes y aun cuando haya hecho el mayor estropicio en su propia alma, podrá ser transformado. Si crees, serás salvo, tú e incluso tu casa, nos dice en más de una ocasión las Escrituras. Así que nuestra fe, nuestra fuerza está en el poder y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de salvación. Cristo es el mensaje, es la obra de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre que ha venido a montar su carpa, su campaña, su casa en medio de nosotros, hacer morada, ser igual que nosotros, entendernos y sufrir las tentaciones igual que nosotros y vencer. Y fue muerto en una cruz por los pecados de muchos. Y nosotros lo único que tenemos que llegar y decirles, he aquí la buena noticia. No vamos con la astucia, no vamos con habilidades, no es con el poder, no es con la espada, sino con la presencia del Espíritu que camina delante de nosotros. En quinto y último lugar, nos dice que nuestra arma y nuestra victoria es la fe. Y nos preguntamos, ¿cuánta fe hace falta? ¿Cómo tiene que ser esa fe? Hemos dicho que es ponerla en la victoria de Cristo, en el amor de Dios para con nosotros, o ponerla en la victoria del mensaje, en la buena noticia de salvación que es Cristo dado por el Padre para salvación de muchos. Pero ¿cuánta fe? ¿Cuánto ánimo? ¿Cuánta actitud? Bueno, si queréis ver una ilustración de lo que es la fe funcionando, leer Hebreos 11. ¿Y sabéis qué? Vamos a leer en Hebreos 11, a partir del versículo 4, hombres y mujeres normales, sencillos, simples, con una vida tan corriente como la nuestra. Y podemos ver, sí, hay algunos reyes, pero también hay agricultores, hay gente sencilla, hay gente que sufre, hay gente que fue martirizada, que perdió su vida por causa de su testimonio. Pero igual que nosotros, igual que nuestras situaciones, por tanto no tenemos que ser nada especiales. Aquí no nos dice que tengamos una super fe, no nos dice que seamos super cristianos, super poderosos, super conquistadores. Lo único que nos dice es que tengamos una fe suficiente para sostenernos a nosotros y dar un paso más en nuestra vida diaria y en nuestra relación con el Señor, en los momentos cruciales, como también en los momentos simples de nuestras vidas.
¿Cuánta fe hace falta? Bueno, en segundo lugar, nos dice también en el Evangelio, una fe como un grano de mostaza. Simplemente con una fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Es más que suficiente. Podemos llegar y decir, claro, no somos como Job, o no somos como Pablo, o como tantos otros maravillosos que son ejemplos extraordinarios para nuestras vidas. No, yo quisiera que fuéramos como ellos. Pero sencillamente, si tú tienes la fe suficiente, como la de un grano de mostaza, suficiente para tener una relación con el Señor diaria, suficiente para afrontar los temas, las dificultades, los retos que tienes cada día, más que suficiente para poder vencer al mundo entero, para poder cambiar todo lo que está a tu alrededor. Nuestra fe, nos dice también la Escritura, es una fe que crece. Aumentanos la fe, dice en cierto lugar. No nos conformamos con lo que creemos, con lo que sabemos o con lo que entendemos. Nuestra fe no debe de estancarse. No debe convertirse en un charco de agua. Nuestra fe tiene que ser una fuente que corre y que fluye y que se extiende y que se abre. Tenemos que tener una fe que se ejercita y que se fortalece en medio de las pruebas. Las pruebas y las dificultades es para que nuestra fe sea más firme, para que podamos salir más victoriosos, más gozosos. Que cuando proclamamos el Evangelio, el gozo de haber proclamado las buenas noticias, de poder resistir a ese maligno tan grande en nuestra vida, en nuestra alma, nos pueda llenar de gozo y de alegría, y que crezca y se haga más grande y se convierta ese grano de mostaza en un árbol inmenso que cubre con las sombras a una multitud de pájaros, nos dice. Que podamos hacer y ser refugio para otros muchos a nuestro alrededor. Por tanto, nuestra fe es la fe sencilla de los hombres de Hebreos 11. O la fe que, tan simple como un grano de mostaza, crece y se extiende y se hace grande. Que crece, y sigue creciendo a lo largo de nuestras vidas hasta el final. Que no se estanca por las seducciones, los engaños, las torpezas que podamos cometer. Y por último, es la fe que nos llena de gozo. Nehemías, en su oración, cuando hace en su libro, capítulo 8, versículo 10, dice así: el gozo de Dios es nuestra fuerza. Entonces nosotros decimos que nuestra fe vence, porque nuestra fe nos hace maravillarnos y llenarnos de gozo. Cada vez que pensamos lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu hace, y nos llena de gozo y nos llena de alegría, el gozo de saber dónde estamos, a quién pertenecemos, qué es lo que esperamos, dónde estaremos por toda la eternidad. Ese gozo interno de sabernos salvos, esa es nuestra fuerza. Y nadie nos la va a poder quitar. Si trabajamos y nos esforzamos y proclamamos y anunciamos y resistimos, nuestro gozo irá a un aumento y por tanto nuestra fuerza será mucho más grande. Quiera el Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos decir que nuestra fe ha vencido nuestra naturaleza caída y nos ha puesto a los pies de la cruz. Y podamos decir que nuestra fe nos levanta y nos hace fuertes y nos hace avanzar. Y que nuestra fe crece y se fortalece y conquista reinos. Y que nuestra fe nos hace mantenernos ante toda resistencia o ante todo ataque de Satanás. Y nos hace avanzar hasta el último día de nuestras vidas y nos hace despertar en el reino del gozo de nuestro Padre. Quiera el Señor que cada uno de vosotros sea un vencedor ahora y hoy del mundo. Amén.